tú ya sabes, pero no te estás haciendo caso. Sientes cosas, las percibes, pero inmediatamente las dudas, las analizas o se las entregas a alguien más. No estás perdido. Estás sobreexplicando lo que tu intuición ya entendió en segundos. Y lo más incómodo es esto. Cada vez que ignoras esa señal, le enseñas a tu mente que no vale la pena escucharte. Y así es como se apaga la intuición, no de golpe, sino en pequeños momentos donde eliges no confiar en ti. Y mientras más haces esto, más dependes de afuera y menos acceso tienes a lo que ya está dentro. Así que en este video vas a identificar los 5 hábitos exactos que están bloqueando tu percepción y por qué siguen repitiéndose, aunque ya seas consciente. Porque no es que no tengas intuición, es que la estás silenciando sin darte cuenta. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Porque si ya percibes, ya sientes, ya sabes, sigues sin poder confiar en eso. Porque hay momentos en los que la señal llega clara y aún así terminas haciendo lo contrario. No es falta de espiritualidad, no es que estés en un nivel bajo de conciencia, no es que el universo no te esté hablando. Es algo mucho más cotidiano que todo eso. Son hábitos, patrones tan automáticos, tan integrados en tu forma de vivir, que ya no lo reconoces como problema. Los ves como prudencia, los ves como responsabilidad, los ves como lógica. Y mientras los sigues viendo así, siguen operando, siguen apagando, siguen poniendo distancia entre tú y lo que ya sabes. Hoy eso va a cambiar, porque vamos a nombrar los 5 hábitos exactos que más le cierran la puerta a tu percepción. Y cuando algo se nombra con claridad, ya no puede seguir escondiéndose en lo cotidiano. Así que vamos a ello. Hábito 1. Buscar validación antes de confiar en lo que sientes. Sientes algo, una dirección, una señal, una certeza que no tiene argumentos, pero que se siente real. Y lo primero que haces es preguntarle a alguien más. ¿Tú qué crees? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Crees que estoy tomando la decisión correcta? Y esto no es malo en sí mismo. Consultar, compartir, pedir expectativas, todo eso tiene valor. El problema ocurre cuando lo haces antes de escucharte a ti, antes de darle espacio real a lo que ya sabes dentro, antes de permitirte siquiera saber lo que sabes. Cuando buscas validación afuera, antes de honrar lo que sientes adentro, le estás enviando un mensaje muy claro a tu subconsciente. Un mensaje que dice, lo que yo siento no es suficiente. Necesito que alguien de afuera me confirme lo que ya sé adentro. Y el subconsciente aprende que su voz no tiene autoridad. Aprende que tiene que esperar permiso para hablar. Aprende que si nadie más lo valida, entonces no es real. Y con el tiempo deja de presentarse tan seguido. No porque no tenga nada que decirte, sino porque aprendió que cuando habla, no lo escuchas. Piénsalo así. Si cada vez que alguien te habla, tú miras al otro lado, eventualmente esa persona deja de intentarlo. No desaparece, solo se calla. Eso es lo que le estás haciendo a tu intuición cuando buscas validación antes de escucharte. La práctica aquí no es dejar de consultar a otros. La práctica es cambiar el orden. Escúchate primero. Siéntate con lo que sientes aunque sea incómodo. Déjalo estar ahí sin inmediatamente buscar que alguien más lo confirme. Y después, si quieres, consulta, pero que lo tuyo ya haya llegado antes. Hábito 2. Vivir en modo análisis constante. La mente analítica es una herramienta extraordinaria. Ha construido civilizaciones, ha resuelto problemas que parecían imposibles, ha llevado al ser humano más lejos de lo que jamás imaginamos. Pero hay algo que la mente analítica no puede hacer, no puede escuchar. Y cuando la dejas encendida las 24 horas, cuando no hay un solo momento en el día en donde simplemente seas sin procesar, la señal intuitiva llega, pero no puede atravesar todo ese tráfico. Imagina una radio que quieras sintonizar. La frecuencia está ahí, la señal está transmitiendo, pero hay tanto ruido en el dial que no puedes encontrarlo. Eso es lo que le hace el análisis a tu constante intuición. No la destruye, la hace inaudible. Y lo más difícil de este hábito es que el mundo lo premia. Te llaman productivo cuando tu mente nunca descansa. Te llaman inteligente cuando tienes argumentos para todo. Te llaman responsable cuando analizas cada decisión desde 10 ángulos distintos. Así que seguimos haciéndolo y seguimos sin poder escuchar esa frecuencia más profunda. La intuición no se comunica con argumentos. No te va a dar un análisis de 5 puntos. No te va a explicar sus razones. Te va a dar una sensación. A veces una imagen, a veces una certeza sin origen aparente. Y esa forma de comunicarse necesita un tipo de recepción diferente. Necesita que bajes el nivel de análisis por un momento, no para siempre. No tienes que dejar de pensar. Solo necesitas crear pausas donde puedas escuchar algo diferente a tus propios argumentos. Hábito número 3. Ignorar las señales del cuerpo. Esto es algo que muy pocas personas entienden realmente. Tu intuición no vive solo en tu cabeza, vive en tu pecho. Cuando algo se siente tenso sin razón aparente, vive en tu estómago.
cuando algo no encaja, aunque todo en el papel diga que sí. Vive en tus hombros cuando cargas algo que no es tuyo, pero lo aceptaste de todas formas. Vive en tu garganta cuando hay algo que necesitas decir y no lo estás diciendo. El cuerpo es el primer traductor de la intuición, no el último, el primero. Antes de que llegue a tu mente como un pensamiento claro, antes de que aparezca en tus sueños como una imagen, antes de que llegue como una coincidencia en el mundo exterior. Ya está en tu cuerpo, ya lo estás sintiendo físicamente, pero vivimos tan desconectados del cuerpo que cuando él habla lo llamamos ansiedad, lo llamamos estrés, lo llamamos nervios, lo llamamos debo estar cansado y seguimos adelante. ¿Cuántas veces tu cuerpo supo antes que tu mente? ¿Cuántas veces esa tensión en el pecho fue una advertencia real que después se confirmó? ¿Cuántas veces ese nudo en el estómago te estaba señalando algo que después resultó real? ¿O cuántas veces ignoraste una señal física y después dijiste, lo sabía, lo sentí? Déjamelo en los comentarios, me gustaría leerte en eso. Ignorar el cuerpo no es ser racional, no es ser fuerte, no es ser práctico. Es desconectarte del canal más antiguo y honesto que tienes. El cuerpo no miente. La mente puede construir narrativas, las emociones pueden distorsionar, pero el cuerpo simplemente responde. Y cuando aprendes a escucharlo, cuando le das el respeto de una pausa, cuando dejas de explicar inmediatamente lo que sientes y simplemente permites que la sensación esté ahí y te hable, empieza a darte información muy precisa, muy específica, mucho más de lo que jamás imaginaste que un nudo en el estómago podría decirte. Hábito 4. Confundir el miedo con la intuición. Y este es el más delicado de los 5 y el que más decisiones ha bloqueado en personas que ya están en un camino consciente. Porque hay momentos en el que sientes algo muy fuerte, algo que dice, no hagas esto, no vayas por ahí, detente ahora. Y no sabes si es tu intuición protegiéndote o tu miedo limitándote. Y esa confusión tiene un costo enorme, porque cuando no puedes distinguirlos, tiendes a escuchar al que habla más fuerte. Y el que habla más fuerte, casi siempre, es el miedo. Entonces sigues al miedo pensando que es sabiduría interior y bloqueas puertas que tu alma ya sabe que son para ti. Pero hay una diferencia que una vez que la entiendas, cambia todo. El miedo siempre lleva una historia. Cuando hay miedo hay palabras, hay escenarios, hay un ¿y si pasa esto y si pasa lo otro? Hay imágenes del peor escenario posible. El miedo construye argumentos para que no te muevas. El miedo es ruidoso, aunque se sienta como una advertencia. El miedo se contrae, el miedo aprieta. La intuición es diferente. La intuición a veces es incómoda. No te digo que siempre se siente bien, pero tiene una calidad distinta. Tiene quietud, tiene una especie de certeza serena que no necesita argumentos. No construye historias, simplemente sabe. Cuando es intuición, hay claridad aunque no haya razón. Cuando es miedo, hay razones aunque no haya claridad. Esa es la distinción. Y hay una pregunta que puedes hacerte en ese momento de confusión. Una sola pregunta. ¿Lo que estoy sintiendo me está contrayendo o me está centrando? La contracción es ese apriete interno por dentro por miedo a lo que puede pasar. Eso es el miedo hablando. El centro es esa sensación de tierra bajo los pies, aunque la decisión sea difícil. Y esa presencia tranquila, aunque incómoda, eso es la intuición. No siempre es fácil de distinguirlos al principio, pero con práctica, con silencio, con honestidad hacia ti mismo, empiezan a tener voces completamente diferentes. Hábito 5. No darle tiempo al silencio. Este es el más simple de los 5 y el más devastador en el mundo que vivimos. La intuición necesita silencio para manifestarse. No un silencio perfecto, monástico, de retiro espiritual. No tienes que irte a una montaña, no tienes que dejar de tener vida. Un silencio cotidiano, real, accesible para cualquier persona. 5 minutos de silencio sin pantallas antes de levantarte. Un momento antes de dormir sin audios, sin podcasts, sin videos. Una caminata sin audífonos, donde simplemente seas. Un desayuno sin noticias, sin redes, sin el teléfono en la mano. Ese tipo de silencio. Pero vivimos en un mundo en que le tiene un miedo profundo al silencio. Un mundo que llena cada espacio vacío con estímulos. Música, contenido, conversaciones, notificaciones, ruido constante. Y no es casualidad, el ruido constante es la manera más efectiva de mantenerte desconectado de ti mismo. Cuando no hay silencio, no hay espacio para que nada interno emerja. No hay espacio para el pensamiento que viene de un lugar más profundo. No hay espacio para la imagen que tu alma quiere mostrarte. No hay espacio para la certeza tranquila que estaba esperando ser escuchada. La intuición no grita, nunca ha gritado, nunca va a gritar. No compite con el ruido del mundo. No lucha por tu atención, simplemente espera que crees el espacio. Y cuando lo creas, aunque sea por un momento pequeño, aunque sean solo 5 minutos de verdadero silencio humano, ella llega, siempre llega.
porque nunca se fue. Y ahora quiero pedirte algo, que hagas una pausa aquí, no para seguir consumiendo información, sino para preguntarte con honestidad, ¿cuántos de estos 5 hábitos reconoces en ti? No como un juicio, no como una condena, como una observación honesta y compasiva. Porque ninguno de estos 5 hábitos los desarrollaste por error. Ninguno apareció de la nada. Todos tienen una raíz. Busca validación porque en algún momento tus decisiones fueron cuestionadas y aprendiste que lo que sientes necesita ser aprobado por alguien más antes de ser válido. Analizas todo constantemente porque alguna vez confiaste en algo, lo seguiste y resultó diferente a lo que esperabas. Y el dolor de esa experiencia te enseñó que es más seguro no confiar sin evidencia. Ignora las señales del cuerpo porque creciste en un entorno donde las emociones eran una debilidad, donde lo que se siente no importa tanto como lo que se piensa, donde el cuerpo es un vehículo para producir, no un canal para recibir. Confundes el miedo con la intuición porque nadie te enseñó la diferencia, porque nadie en tu vida nombró esa distinción, porque creciste aprendiendo a tomar decisiones desde la protección y no desde el conocimiento interno. Y llenas el silencio porque cuando te quedas contigo mismo sin ruido, aparece algo que todavía no sabes exactamente cómo se sostiene. Hay una presencia ahí que es tuya y que a veces da un poco de miedo mirarla de frente. Todo eso tiene sentido, todo eso tiene una historia y merece compasión, no crítica, pero también merece ser visto. Porque estos hábitos, aunque nacieron para protegerte, hoy ya no están protegiendo. Hoy te están desconectando de algo que te pertenece, de tu propio conocimiento interno, de tu propia guía, de tu propia frecuencia. Y tú ya sabes esto. Por eso estás aquí. Así que no quiero que salgas de este video con 5 cosas que hacer. Quiero que salgas con una. Elige el hábito que más te resonó, no el que te pareció más interesante, el que más te incomodó escucharlo. Porque la incomodidad es reconocimiento y el reconocimiento es el primer paso real hacia el camino. Ese es el tuyo. Durante los 7 días practica lo opuesto de ese hábito específico. Si buscas validación, siéntate 5 minutos con lo que sientes. Escríbelo si necesitas. Dale espacio a tu propia voz antes de invitar a los demás. Si es el análisis constante, una vez al día, detén el proceso de pensar y simplemente respira sin resolver nada, sin llegar a ninguna conclusión, solo estar. Si es ignorar el cuerpo, cuando sientas algo físico, algo que no tiene explicación lógica, no lo expliques, solo observa. Ponle una mano encima si puedes y pregúntale en silencio qué quiere decirte. Y si es el miedo confundido con intuición, cuando llega una señal fuerte, hazle esa pregunta. ¿Esto me contrae o me centra? Y observa qué responde tu cuerpo antes que tu mente construya su argumento. Y si es el silencio, encuentra un momento en el día, aunque sea breve, donde no haya ningún estímulo externo, sin teléfono, sin audio, sin nada que procesar, solo tú y ese espacio que eso crea. No necesitas hacerlos todos. La conciencia no se transforma en bloque, se transforma de una grieta a la vez. Y cada grieta crea cada espacio que abres y cada momento que eliges escucharte antes de llenarte de ruido. Es un mensaje que le envías a tu intuición, un mensaje que dice: aquí hay espacio para ti, aquí eres bienvenida, aquí te escucho. Y ella responde, siempre responde. Y si no sabes reconocer cuando tu intuición ya despertó, porque hay personas que trabajan sus hábitos, que crean en silencio, que empiezan a escucharse, que hacen el trabajo interno, y aún así siguen preguntándose: ¿esto que estoy sintiendo es mi intuición hablando o es solo otro ciclo de miedo con un disfraz diferente? Esa pregunta tiene respuesta, chicos, y está en este video que te voy a pasar acá, donde voy a mostrarte las 7 señales concretas que indican que tu intuición ya no está dormida, aunque todavía no sepas qué es ella. Nos vemos ahí.